Buenos días a todos y a todas. Vamos con el video número 1 del tema columna y vamos a empezar detallando algunas generalidades de esta región anatómica y sus estructuras que la componen. Cuando hablamos de la columna es clave que podamos definirla, ¿sí? Para tal, muchas bibliografías van a exponer conceptos relativamente similares entre sí. Nosotros les ponemos este. La columna como un tallo longitudinal, óseo, resistente pero a su vez flexible, que está situado en la parte posterior del tronco y que está compuesta por la aposición de elementos, ¿sí?, llamados vértebras. Vamos a ver que estos componentes tienen diferentes nombres, ¿sí? Como lo podemos ver ahí a continuación, en líneas generales vamos a poder clasificar a las más superiores, las más cercanas a la cabeza, como las cervicales, las que están posteriores o en línea con la caja torácica, como vértebras torácicas, y las más inferiores, como lumbares y sacrocoxígeas, ¿sí? Ahí podemos ver una vista anterior, la imagen que está más a la izquierda, que vemos que es totalmente diferente a la vista posterior que está en el medio, ¿sí? Podemos ver en la vista anterior los cuerpos vertebrales y en la vista posterior las distintas apófisis, ¿sí?, que presentan cada vértebra, que tienen en líneas generales una estructura común, pero en cada zona particularidades que vamos a ir describiendo en cada video. Y en la última imagen, ¿sí?, lo que vamos a ver es que la columna como tallo longitudinal no es rectilínea o no es totalmente rectilínea. Muchas veces en el ámbito del entrenamiento se utiliza la expresión mantengamos la columna recta, aunque debemos saber desde el estudio anatómico que la columna no es rectilínea, que esto es simplemente una forma de decir, porque la columna tiene curvaturas normales, se modifican desde el nacimiento hasta la edad adulta, pero en líneas generales la vamos a ir describiendo como cifosis o lordosis con características particulares. Entonces, cuando hablamos de los componentes, vamos a dividirlos en 5 regiones topográficas. Vamos a hablar de 7 vértebras cervicales, las más craneales, las más superiores, 12 vértebras torácicas. En algunas bibliografías se puede encontrar como dorsales. Lo que nosotros tenemos que saber es que en realidad todas las vértebras están al dorso de nuestro cuerpo, son dorsales. Entonces lo más correcto, lo más acertado sería decir torácicas. Luego tenemos 5 lumbares y luego tenemos sacro y coxis, que en el esqueleto adulto se presentan como un solo cuerpo por la osificación de sus vértebras. Pero que podríamos hablar de 5 vértebras sacras y de 4 o 5 vértebras coxígeas. Dijimos entonces que no es un tallo rectilíneo. Si la observamos de frente, como si la observamos de sagital, ¿sí?, vamos a encontrar curvas. Sin embargo, fíjense que yo ahí les puse, cuando la observamos de frente es rectilínea. En realidad esto no es del todo así. Existen unas curvas que son mucho más pequeñas, en las cuales no vamos a profundizar. Si esto se agudiza, podríamos hablar de una patología como la escoliosis, ¿sí? Pero sí desde sagital tiene curvas mucho más evidentes. Fíjense que en la zona cervical existe una lordosis, en la zona dorsal o torácica una cifosis, en la zona lumbar una lordosis y en la zona sacra una cifosis, ¿sí? Tenemos que saber que las lordosis, ¿sí?, son curvas de convexidad anterior, o en la bibliografía tal vez pueden encontrarlos como de concavidad posterior. Y la cifosis, tanto dorsal como sacra, son de convexidad posterior, ¿sí? También lo podríamos encontrar como de concavidad, ¿sí?, la misma terminología usada en diferentes términos, ¿sí? Muy bien, aquí podemos tener una vista también con 2 láminas, ¿sí?, de otra bibliografía donde se muestran los cuerpos vertebrales de cada región. En la imagen de la izquierda la vista anterior y en la imagen de la derecha la vista lateral, ¿sí? Bueno, podemos nombrar, ¿sí?, simplemente en términos aproximados cuáles serían los grados de amplitud de las
lordosis y cifosis en cada región. Fíjense que la lordosis cervical, un grado de amplitud menor, entre 30 y 35 grados, la cifosis, un grado de amplitud mayor, ¿sí? Con más cuerpos vertebrales, 40 grados aproximadamente, y la lumbar tiene pocos cuerpos vertebrales, pero por su tamaño un grado de amplitud aún mayor, 45 grados. Para nomenclarlas, es decir, para poder ponerles nombres, ¿sí? Fíjense que las vértebras se van a nombrar con la sigla, la primera letra de la región a la que pertenecen. Por ejemplo, todas las vértebras cervicales van a empezar con la letra C, ¿sí? Como da el ejemplo, la primer cervical es C1, ¿sí? La segunda vértebra torácica va a ser T2. La quinta vértebra lumbar va a ser la L5, ¿sí? La primera vértebra sacra va a ser S1, ¿sí? Esas son las vértebras cuando están individualizadas. Ahora también podemos hablar de los niveles, es decir, el nivel que existe entre una y vértebra comparado con la siguiente o con la anterior, ¿sí? En este caso, hablamos de la unión entre ellas. Entonces podemos hablar del nivel que está entre la primera cervical y la segunda cervical. En este caso el nivel es C1-C2. Podríamos hablar también entre regiones, por ejemplo, hablar de la C7 T1 o de la T12 L1, ¿sí? Que serían niveles que relacionan la última vértebra de una región con la primera de la siguiente. Bueno, y esto sí es muy importante que sepamos cuáles son los componentes en líneas generales de todas las vértebras. Fíjense que vamos a ir nombrando desde abajo, ¿sí? Hacia arriba, pero en este caso tenemos que saber que cuando vemos la lámina, la región anterior, ¿sí? Es lo que vemos abajo y la región posterior. Por lo tanto, este es un corte transversal, ¿sí? Es decir, quitamos una vértebra y las miramos desde arriba, ¿sí? En este caso vamos a ver que presenta un cuerpo vertebral, ¿sí? Un cuerpo vertebral que se va a ir articulando a partir de un disco intervertebral con otros cuerpos. Luego van a tener las primeras salientes que se van a despegar del cuerpo, que son los pedículos, ¿sí? A partir de los cuales se van a originar las apófisis transversas, ¿sí? Las más lateralizadas, que son las que van a articular con una parte de las costillas en la caja torácica, por ejemplo. Luego tenemos, ahí pueden ver, entre pedículo y apófisis transversas van a encontrar unas carillas articulares. Esas carillas articulares, tanto arriba como abajo, van a permitir conectarse con las demás vértebras, ¿sí? Y luego vamos a encontrar unas láminas, ¿sí? Las láminas van a llegar hasta una saliente más posterior, que es la apófisis espinosa, ¿sí? Cada sitio permite conectar, ya sea con otro cuerpo vertebral, con las costillas, o va a permitir la inserción de músculos y ligamentos. Por último, nos queda hablar de forámenes comunes. Vamos a ver otros forámenes en las vértebras cervicales, pero en líneas generales todas las vértebras van a tener un agujero o foramen vertebral o medular, ¿sí? Y también vamos a encontrar el llamado agujero de conjunción, es decir, ese foramen, ese espacio que se genera al interactuar entre las vértebras entre sí, ¿sí? En el medio entre los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral y las apófisis articulares de la de arriba con la de abajo. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que esto sea de gran utilidad.